Patricio Morelos es socio de la encuestadora Poligrama, está en Washington, D.C., es la capital política y de gobierno en Estados Unidos. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. En la víspera de la elección estadounidense a la presidencia y a otras cosas que tienen que ver con el Parlamento y gobernatura, saludo a Patricio Morelos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Emanuel, muy buenos días. Te saludo desde Washington, la capital de Estados Unidos, ya a un día de que se lleven a cabo no solo las elecciones más importantes para nuestro país vecino, sino una de las elecciones más importantes para todo el mundo. Así es, Patricio. Fíjate que Estados Unidos será escenario mañana de lo que se perfila como la elección más reñida, la más reñida en su historia, en la historia moderna, la más onerosa y también la más polarizante. A 24 horas de las votaciones, más de 75 millones de personas ya sufragaron anticipadamente, lo que representa casi la mitad de todas las que lo hicieron en 2020, sin que exista un claro delantero en la contienda en los decisivos estados de Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Carolina del Norte. En el promedio de encuestas nacionales de Real Clear Politics, Trump figura con 0.1% de ventaja. Sin embargo, en sondeos por estados de New York Times, Kamala ventaja en Nevada, Carolina del Norte, Wisconsin y Georgia, mientras que Trump lo hace solo en Michigan y Arizona. ¿Qué traen ustedes de encuestas? ¿Cómo ves las cosas a horas ya de que se reanude el proceso electoral? Digo reanude porque ya han podido votar anticipadamente algunos, pero ya de manera formal que vayan a las urnas. Patricio. Así es, mira, Emanuel, en Estados Unidos se puede votar de manera anticipada en algunos estados, existe el voto por correo, los ciudadanos reciben una boleta y es por eso que, bueno, algunos ya se adelantaron. El sistema electoral en Estados Unidos puede llegar a ser un tanto confuso y por eso muchas veces las encuestas no reflejan necesariamente lo que va a pasar. Trato de explicarlo de manera muy sencilla. En Estados Unidos no gana quien obtiene más votos electorales, gana quien obtiene más delegados por estado. En todo el país hay 538 delegados, estos se distribuyen por estado y cada estado, dependiendo de su población, tiene un peso electoral. ¿Qué pasa y por qué es interesante? Porque, por ejemplo, vamos al caso de California. California es el estado que tiene más delegados, 55 delegados. Si Kamala Harris gana por un punto el estado de California, todos los delegados, todos los votos de California se van con Kamala Harris. Por el contrario, en el caso de Texas, que es otro estado muy poblado, si Donald Trump gana por un punto este estado, todos los votos de Texas son para Donald Trump. Entonces, en la ingeniería electoral no es tan importante cuántos votos obtienes, sino cuántos estados ganas, qué peso tienen estos estados, y hay que alcanzar 270 delegados, es decir, la mitad más uno de los 538. Si la encuesta nacional dice que hay un empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump, nos habla de contiendas muy cerradas, pero hay que ir más allá, estado por estado, para ver cómo esto le pudiera dar la diferencia a alguno de los dos. Te doy un dato. En 5 ocasiones, desde que existe este sistema en Estados Unidos, el candidato que obtuvo más votos perdió la elección. El más reciente es 2016, pasó con Hillary Clinton. Las 7 de la mañana con 40 minutos, Patricio, ¿qué has observado desde tu llegada a Washington, D.C.? ¿Cómo están los ánimos? ¿Se refleja en la capital estadounidense pues la efervescencia electoral que se tiene con intensidad ya desde hace varias semanas? Mira, Washington es un espacio interesante, es la sede de los poderes de los Estados Unidos, es también un área que se considera demócrata y me sorprende por su tranquilidad. Yo llegué el día de ayer, domingo, salí a recorrer las calles, hay poca gente, a diferencia de México, no hay anuncios por todos lados, por ahí uno encuentra un volante, encuentra un periódico,
pero no se sienta esta emoción de momento, pues a escasas horas de que se lleve a cabo el famosísimo Supermartes, que sí es interesante, Emanuel, en las zonas aledañas a la Casa Blanca, a los monumentos. Hay muchos edificios que ya se están empezando a cuidar y hay que recordar lo que pasó hace 4 años cuando gana Joe Biden, pierde Donald Trump. Pues bueno, hubo algunos eventos delictivos en las calles, hubo protestas, está el famosísimo asalto al Capitolio. Y bueno, pareciera ser que algunos locales ya empiezan a prepararse pues para lo que pase, ¿no? Para que gane o que pierda Donald Trump o para que gane o que pierda Kamala Harris. Patricio, también otra de las cosas que se han puesto sobre la mesa en últimas horas es el señalamiento de Donald Trump de que habla ya de un fraude electoral. ¿Cómo entenderlo? ¿Será que tenga información y ve que no le favorece y por eso al estilo Trump ya habla de fraude? Bueno, pareciera un déjà vu, ¿no? Pareciera que se repite la historia porque fue precisamente la misma fórmula que se utilizó hace 4 años cuando Donald Trump no gana. Que creo que probablemente esta elección está mucho más polarizada que la que se vivió hace algunos años. Por un lado, un Trump que viene de sobrevivir un atentado. Por el otro lado, y no lo hemos mencionado, una Kamala Harris que se posiciona con mucha seriedad con la posibilidad de convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, y declaraciones como estas de Donald Trump de presunción de fraude buscan 2 cosas. Por un lado, incentivar su voto, es decir, si la gente hoy está polarizada, si la gente hoy está con todo con Donald Trump o con todo en contra de Donald Trump, lo que quiere decir el candidato es salgan a votar, hay que ganar a pesar del fraude. Y por el otro lado, pues evidentemente empezar un poco a desestabilizar las cosas, porque eso también es política y eso también influye en la elección. El hecho de que la elección haya arrancado de manera anticipada, pues le permite a los candidatos todavía en campaña, pues poder hacer declaraciones a partir de lo que van viendo en las calles. El voto latino lo han dicho reiteradamente que será decisivo. ¿Tú dónde ves el voto latino, con Kamala o con Trump, Patricio? El voto latino es interesante porque no es un voto homogéneo. Uno piensa muchas veces que los latinos votan igual, que las mujeres votan igual, que los jóvenes votan igual, y eso no funciona así. Por ejemplo, nada tiene que ver un latino, un mexicano que emigró de México hacia California con el latino que viene de Cuba, con el latino que viene de Venezuela, con el latino que viene de Nicaragua y que llega, por ejemplo, a Florida. Viven realidades diferentes, salen de sus países con realidades diferentes. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo un latino en el sur, en Florida, puede votar por el Partido Republicano y, por ejemplo, como un latino mexicano en California pudiera votar por el Partido Demócrata. Entonces, por eso hay que entender el voto latino más allá de cómo se comportan millones y millones de personas que emigran de sus países buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Yo creo que hay que estudiarlo precisamente por estado. Ahora, el voto mexicano, de los mexicanos en Estados Unidos, que también es importante, significa un porcentaje relevante de los latinos en Estados Unidos, ¿con quién se identifican más? ¿Con Trump o con Kamala? Y lo digo por la forma en que Trump se ha dirigido a los latinos en general y por supuesto a los mexicanos, todo este tema de la migración y las formas y las amenazas de Trump hacia México y los mexicanos. Patricio. Se ha hablado de que el voto mexicano en Estados Unidos pudiera ser más afín, no necesariamente a Kamala Harris, pero sí al Partido Demócrata históricamente. Y ahí también hay que analizar algo, si es la primera, la segunda o la tercera generación de mexicanos que llegaron a los Estados Unidos, porque esto también cambia la realidad, qué tan estadounidense te sientes ya y qué tanto uno pudiera adoptar el discurso y la narrativa de Donald Trump. Pero al día de hoy yo me atrevería a decirte, Manuel, que el voto mexicano que se puede concentrar en ciertos estados pudiera ser más afín a Kamala Harris, con diferencia, por ejemplo, de un voto cubano, de un voto venezolano, en otros estados que sí pudiera ser más afín a Donald Trump.
De hecho, en los últimos eventos de cierre de Kamala veíamos a muchos latinos, ¿no? Los Tigres del Norte y otros ahí impulsando a la señora y al Partido Demócrata para que, bueno, pues la gente se identificara y votara por ellos, a diferencia de Trump, que trae a muy pocos. Uno de ellos es el mexicano Eduardo Verástegui, conocido por películas como Sonido de la Libertad y Bella. Él declaró a través de sus redes su apoyo al republicano Trump. Es un incondicional de Trump. Este 2 de noviembre compartió unas fotografías en las que usa gorras donde se lee Latinos para Trump y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, junto a un mensaje en el que invita a los mexicanos que viven en Estados Unidos a votar por el expresidente. Verástegui también ha compartido diversas opiniones con artistas y actores que se han pronunciado en apoyo a la candidatura demócrata de Kamala. Entre estas, un escrito al actor Harrison Ford en el que colocó que esta persona está enojada porque Sonido de la Libertad ganó como película más taquillera. Esto es generando polémica el Verástegui. Además mencionó la aparición de Jennifer López con la candidata y cuestionó que J.Lo nunca quiso apoyar el movimiento contra la trata de niños, pero sí apoya al 100% a Kamala. Y finalizó diciendo, ¿quién sigue? ¿Didi? Ah, no, esperen, bueno, por toda esta polémica, escándalo que hay en Estados Unidos con este personaje. Entonces, Verástegui se ha metido de lleno, se sabe que es muy amigo del hijo mayor de Donald Trump y bueno, haciendo campaña abiertamente y con todo. ¿Qué tanto puede influir un personaje como este, como actor, director, que bueno, está en una posición en el mundo del espectáculo y que ahora de lleno, pues trabajando a favor de Trump? Sí, en el caso de Eduardo Verástegui, que hay que mencionarlo, fue asesor o se le nombró asesor en un consejo de Donald Trump en su presidencia. Sabemos que su impacto está sobre todo en México y con un segmento muy específico de la población, que es un segmento más afín a la derecha, que tiene una ideología provida en contra de los derechos sexuales, digamos que tiene una agenda muy muy clara y probablemente sea una agenda muy de nicho. Pero esta elección de Estados Unidos, algo que nos ha evidenciado es el impacto de los influencers o de personas del espectáculo en política. Por ejemplo, fue bastante analizado cuando Taylor Swift, que puede ser probablemente la artista más escuchada en este momento a nivel mundial, salió y dijo, yo voy a votar por Kamala Harris, ¿no? O por el contrario, tenemos a Elon Musk, un multimillonario, un empresario dueño de redes sociales, dueño de Tesla, que se le sigue por todos lados y que se ha convertido en uno de los principales voceros de Donald Trump. Si hoy uno entra al Twitter de Elon Musk, podemos ver cómo en los últimos 15 días o un mes todos los tweets están enfocados en la campaña de Donald Trump, incluso saliendo a criticar abiertamente a la candidata del Partido Demócrata. Pues creo que esta elección sí nos deja como muestra para México, para el continente, para la región, el impacto que puede tener utilizar a verdaderos influencers, no artistas, Emanuel, a verdaderos influencers, gente con influencia, y cómo esto puede impactar en el voto de los ciudadanos. Lo vamos a ver el día de mañana. Como se dice en el hipódromo, caballo que alcanza gana. Parecía que la elección hace un par de meses estaba muy definida por Trump, cuando su candidato era Biden, el presidente actual de Estados Unidos. Sin embargo, con la salida de Biden de la candidatura y el arribo de Kamala, las cosas cambiaron y bueno, se ha estado hablando de un escenario de empate y decíamos hace un momento, Trump ya habla de fraude, como un déjà vu, decías tú, y me parece que lo asemejas muy bien. Este tema de Kamala no lo esperaba el equipo Trump y no supo contrarrestarla porque a vísperas de la elección pues sigue este escenario de empate, por lo menos es lo que las encuestadoras en Estados Unidos han puesto sobre la mesa. Qué interesante, ¿no? Que no supieron maniobrar, estaban diseñados una campaña para tener en la confrontación al presidente Biden, pero no a su vicepresidenta.
Yo he escuchado a mucha gente que dice que las campañas no sirven, que el voto ya está definido, que no puede cambiar. Y esta elección en Estados Unidos también nos demostró que sí podemos vivir diferentes historias a lo largo de los meses. Cuando la elección era Donald Trump versus el todavía presidente Joe Biden, se hablaba de una clara ventaja para Donald Trump. Luego viene el famoso atentado en el meeting y se hablaba de que era prácticamente imposible ganarle a Donald Trump. Se había convertido en el salvador de Estados Unidos. Viene la salida de Joe Biden, el reposicionamiento de Kamala Harris y cambia la narrativa, e incluso las encuestas hace unos meses decían que Kamala Harris iba ganando en los números por 5, 6 o 7 puntos. Siguió avanzando la campaña y de nueva cuenta vuelve a cerrarse la elección y se habla de un empate técnico. Algunos dicen ventaja de 2 puntos para Kamala, otros dicen ventaja de 2 puntos para Donald Trump. Entonces, esta elección sí ha tenido muchas películas, ha tenido muchas historias, ha tenido muchos momentos que nos ayudan a ver cómo pues, la gente sí puede ir cambiando de opinión, ¿no? A partir de las noticias, a partir de propuestas, a partir de eventos especiales como pudiera ser el atentado o pudiera ser la salida de Joe Biden y la entrada de Kamala Harris. Sí, que ambos equipos de campaña pues, tuvieron que irse adaptando a la realidad, ¿no? E ir modificando propuestas, irse yendo un poco más al centro o al contrario, yéndose más a los polos y polarizando más, ¿no? Y por eso llegamos al día de hoy, como bien lo decías, pues probablemente la elección más polarizada en la historia de Estados Unidos o una de las más polarizadas. Y podríamos decir, y lo puedo decir por el resultado que estamos viendo ahora en la víspera, que fue mejor la campaña de Kamala que la de Trump por lo que remontó, ¿no? Pues yo creo que la mejor campaña va a ser la que logre ganar. Por un lado desde el punto de vista comunicacional, pero por otro lado la campaña que haya desarrollado la mejor ingeniería electoral, y me pongo un poco teórico, el que haya revisado el mapa y diga qué estados debemos ganar, qué estados podemos perder, en qué estados debemos de concentrarnos y hacer la diferencia. Puede ser increíble, Manuel, como un condado en un estado puede definir quién gana la elección. Puede tener más peso un condado en un estado que millones de votos o que cientos de miles de votos en todo el país. Hillary Clinton perdió la elección en 2016 con una ventaja de 2 puntos sobre Donald Trump. 2 puntos en un país con una población como Estados Unidos son muchísimos votos, ¿no? Entonces creo que la mejor campaña sin duda va a ser la que logre llevarse la victoria el día de mañana, aunque puede pasar que está tan cerrada la elección que mañana en la noche no tengamos a un ganador, que probablemente tendremos que ir al miércoles, al jueves para ir viendo cómo van los conteos. Ahora, ¿cuál es el mejor escenario para México? ¿Kamala o Trump? Es difícil hablar de cuál es el mejor escenario para México. En 2016 se habló de neto peligro Donald Trump para la economía mexicana, para los mexicanos, y resultó que la relación no fue tan mala con el expresidente Peña Nieto y con el presidente López Obrador al inicio de su gobierno. Y esto es interesante. Hay que ver cuál va a ser la política fiscal, qué incentivos van a dar para las empresas. Por ejemplo, pues bueno, ya hubo un impacto cuando Donald Trump anuncia aranceles a las fábricas de carros, pues bueno, se detuvo de momento la construcción de Tesla. Entonces tenemos que estar muy atentos, dejar que la relación comercial es permanente. Las 7 de la mañana, 54 minutos. ¿Cómo está el clima por allá en Washington DC, Patricio? ¿La temperatura ya hace frío? Pues mira, si lo comparamos con el clima de Monterrey y con el clima de Villahermosa, muchísimo más frío. Ayer en la noche registraba 7, 8 grados. No es demasiado para las temperaturas que se pueden llegar a alcanzar, pero sí es necesario ponerse una chamarra, y si tienes mucho frío, unos guantes, una bufanda, pero sí, fresco el ambiente. Bien, pues estaremos muy atentos, Patricio. Yo agradezco estos minutos y estaremos de nueva cuenta en próximas días, si se puede mañana o el miércoles, enlazándonos para dar seguimiento a este proceso electoral en Estados Unidos. Gracias. Con mucho gusto, Manuel. Muchas gracias y buenos días. Las 7:55 es Patricio Morelos, socio de la encuestadora Poligrama, siguiendo desde Washington DC este proceso electoral estadounidense.